Bien, jóvenes, buenos días. Quien les habla es Wilmer, profesor Wilmer. Vamos a continuar con las clases grabadas en YouTube. Bueno, quien les habla va a establecer las clases grabadas y les va a enviar un enlace para que en YouTube lo descarguen más rápido. Bien, empezamos con el curso de geometría, ¿no? El tema que nos falta es el tema de ángulos en la geometría. Vamos a explicar mediante diapositivas este tema. Y estas diapositivas los voy a pasar a PDF para que lo puedan imprimir y se vea más estético todo. Me han dicho que cuando imprimen las diapositivas de los cursos de matemáticas se ve más, pero más estético. Sería bueno que lo impriman, pero no es obligatorio. Ya no es obligatorio porque si es que no tienen impresora, no vayan a buscar y salir, ¿no? En época de cuarentena. Ya niños, ese punto, no se olviden. Y si es que pueden imprimir, lo adjuntan a un folder, ¿no? Lo archivan a un folder. O si desean, lo adjuntan a su cuaderno, pero no es obligatorio. Sí es obligatorio escribir tanto la teoría como la práctica de los archivos PDF que tienen el logo del colegio. Bien, empezamos entonces con la clase y luego les envío las diapositivas y el archivo PDF que van a copiar, donde está la teoría resumida y los ejercicios. Los videos grabados y las diapositivas no se copian, por eso les dije que si pueden, impriman. Bien, niños, empezamos ya la sesión. El curso de geometría, el tema es ángulos. Quien les habla es Wilmer, profesor Wilmer, y vamos a explicar los conceptos o las definiciones. ¿Qué es un ángulo? Bueno, lo digo a mi manera, es una figura formada por dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice. ¿De acuerdo? Está formado por dos rayos. Escuchen bien porque en su tarea hay proposiciones que te dicen indique verdadero o falso. Y yo estoy diciendo que un ángulo está formado por dos rayos que parten de un punto llamado vértice. Ya tengan cuidado. La definición se establece de esa manera, no de otra manera. Ok, van a marcar verdadero si es que leen la teoría, ¿no? La teoría. Porque la teoría está bien, se puede decir. Bien, niños, entonces acá tenemos un primer rayo, un segundo rayo, y O es el vértice. El rayo inicial es OA y el rayo, se puede decir, final es OB. Ahí aparece al ángulo, ¿no? El ángulo geométrico, mejor dicho. Y por acá aparecen los elementos. O se le llama vértice del ángulo, o también se le llama origen. OA y OB son los rayos, o también llamados lados del ángulo. También se le llaman lados. ¿De acuerdo? Y por acá aparece un concepto para mí muy importante, porque en la tarea hay ejercicios donde va a aplicar bisectriz de un ángulo. Te comento, si yo tengo una bisectriz en un ángulo, la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Y un ángulo solamente tiene una bisectriz. Tengan cuidado con esa parte. Bueno, ¿qué dice la diapositiva? Es aquel rayo que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida, en dos partes iguales, para que sea más sencillo entender. Dibujamos a los dos rayos. El primer rayo es OA y el segundo es OB. Después dibujamos a una bisectriz. Dibujar una bisectriz lo indicamos de manera práctica porque dibujar una bisectriz exactamente bien se necesita del compás, ¿no? Pero lamentablemente no se puede, ¿no? De manera presencial no se puede. Entonces vamos a lo más importante, ¿no? Supongamos que es una bisectriz. Y el ángulo se divide en dos partes, ángulo A y ángulo B.
Como OM es una bisectriz, las dos partes ¿cómo son? Iguales. OM es una bisectriz, eso implica que el ángulo A y el ángulo B son iguales. ¿De acuerdo? No te preocupes, siempre te van a decir que es una bisectriz para un determinado ejercicio. Si es que te dicen que un rayo es bisectriz, ¿qué es lo que puedes aplicar? Que las dos partes son iguales. Siempre y cuando te digan que el rayo es una bisectriz, puedes igualar las dos partes. ¿De acuerdo? Ok. Bien, continuamos con un desafío, miren. No sé si se ve por acá. ¿Qué dice el desafío? A ver. Si OM es bisectriz del ángulo AOB, calcule el valor de X. OM, que es un rayo, es bisectriz. Y por la teoría, estas dos partes, ¿cómo son? Iguales, porque es una bisectriz OM. Ya cuando tú tienes una bisectriz, las dos partes son iguales. Siempre y cuando sea una bisectriz. Y por acá, a ver, no apareció. Creo que va a aparecer, ya, algo ha pasado con la diapositiva. Ahora sí, ¿ves? Señales, ¿no? Las señales a veces están un poquito lentas. Ok, entonces x más 30 es igual a 20 menos x porque las partes son iguales ya que OM es una bisectriz. Y de ahí este cálculo es sencillo. Menos x pasa con más x. Y acá hay una observación, ¿no? Hay una observación. ¿No, niños? A ver, acá no tiene que ser más 30, hay un error. Ahí lo corregimos, ¿ya? No se molesten, hay un error. Menos 30 tiene que ser, ¿ya? Necesito que me disculpes, por favor. Profesor, ¿vas a explicar todo de nuevo? No. Vamos a pasar rápido las diapositivas. Y nos detenemos aquí. Ahora sí todo está corregido, ¿ya? Las partes son x menos 30 y 20 menos x. Tienen que ser iguales. Ahí está. Porque OM es una bisectriz. Menos x pasa con más x y menos 30 pasa con más 30. X más x es 2x. 20 más 30 es 50. Y el 2 pasa a dividir. 50 entre 2 es 25. ¿De acuerdo? La respuesta es 25. En los cálculos me he dado cuenta que la mayoría tiene pero buen nivel. Y eso es bonito, ¿no? Para trabajar muchos más temas, mucho más rápido, ¿no? He visto que la mayoría entiende rápido. Y eso tienen que explotarlo, ¿no? Si tienen potencial, exploten ese potencial. Bien, continuamos con las diapositivas. Hay un concepto importante que tienen que saber. Ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Es aquel ángulo que mide 90. Profesor, ¿cómo sé que un ángulo es un ángulo recto? Un ángulo recto tiene esa forma, la forma de la L. Y siempre se representa con un rectangulito, ¿no? En el medio, un rectangulito. ¿Y su medida cuánta es? 90. ¿De acuerdo? Si te dicen un ángulo recto mide 90, verdadero. Ahora, lo más importante es saber que un ángulo se puede dividir en dos partes o en tres partes. Y si el ángulo es recto, la suma de sus partes me da 90. Porque el ángulo recto mide 90. Entonces puedo establecer la siguiente igualdad. A más B igual a 90 cuando hay dos partes para el ángulo recto. Y cuando hay tres partes, A más B más C igual a 90. Porque el total es 90. ¿De acuerdo? Tengo ángulos rectos. El total es 90. Y el total es la suma de sus partes. ¿De acuerdo? Bien, un ejemplo o dos ejemplos. En cada gráfico calcule el valor de X. Ya pues, ¿no? Si el total es 90, porque este ángulo es un ángulo recto, la suma lo igualas a 90. X más 30 igual a 90, 30 pasa a restar, 90 menos 30, 60. Un caso particular cuando el ángulo recto se divide en dos partes.
Profesor, y si el ángulo se divide en tres partes, aplique la misma idea. La suma de las tres partes igual a 90, 2x más 3x más 40 igual a 90, 2x más 3x es 5x, 40 pasa a restar, 90 menos 40 es 50, y el 5 pasa a dividir. 50 entre 5 es 10. La respuesta es 10 para ese segundo caso. Es importante esto, por favor, muy importante. ¿Ya? Ok, entonces continuamos con el ángulo llano. Sé que el ángulo que mide 180, ¿de acuerdo? Y un ángulo llano puede estar dividido en dos partes o en tres partes. Profesor, si el ángulo está dividido en dos partes, la suma de partes me da el total. El total es 180 porque los ángulos son llanos. Tienen esa forma, la forma de una recta. Entonces, para la segunda figura, A más B es 180 y para la tercera, A más B más C también es 180. Hay un plus en este segundo caso. Bueno, hay un debate, ¿no? Hay libros que te dicen que no, otros libros que te dicen que sí, pero confíen en mí, ¿ya? La mayoría dicen que estos ángulos son adyacentes, ¿de acuerdo? Para mí son adyacentes. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Cuando suman 180. Más adelante vamos a establecer que dos ángulos que suman 180 también se les llama ángulos suplementarios. Pero eso después, ¿de acuerdo? Lo más importante es saber los casos con sus respectivas gráficas. No se olviden, si dos ángulos son adyacentes, suman 180. ¿Ya? En tu libro o en el PDF aparece eso, ¿de acuerdo? O en otros libros. Ok, entonces continuamos con un ejercicio, ¿no? Lo teórico lo llevamos a lo real o a lo práctico. Acá tengo un ángulo llano, el total, y acá también, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo llano total? 180, el total es 180. Entonces, 130 más x es 180, ¿no? Miren el esquema anterior. 130 pasa a restar y 180 menos 130 es 50. 50 es el valor de x para este caso. Y para el segundo caso aplicamos lo mismo, ¿no? X más 4x igual a 180, 5x igual a 180, y 180 entre 5 es 36. ¿De acuerdo? Es importante esto, ¿eh? Ya cuando llevemos ángulos 2, vamos a aplicar esas fórmulas, se puede decir, ¿no? Ok, bueno, esto realmente no pertenece al capítulo, es algo más trigonométrico, pero lo comento. Ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90. Por ejemplo, 30 y 60 son complementarios porque la suma es 90. 30 más 60 es 90. 40 y 50 son complementarios porque suman 90. En general, si dos ángulos suman 90, se les llaman complementarios. ¿De acuerdo? Y también están los ángulos suplementarios, lo que comentamos. Son aquellos ángulos que suman 180. Un ejemplo, 120 y 60 son suplementarios porque la suma es 180. También 150 y 30. En general, si dos ángulos suman 180, se les llama suplementarios. Hay un alumno que me dijo, ¿no? Profesor, bacán. Y me hizo una pregunta teórica, ¿no? Bueno, no hay dificultad. Pueden preguntarme, ¿no? Me dijo, profesor, ¿y cómo se llaman dos ángulos que suman 360? Una pregunta que poco lo hacen, ¿no? O no se ve quizás en los textos. Bueno, me gustaría que ustedes investiguen, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Un nombre que pocas veces se usa. Inclusive, en la práctica, en los ejercicios no se comenta, ¿no? Cuando dos ángulos suman 360. O les digo, ¿ya? Si suman 360 se les llama revolucionarios, porque una revolución es 360. Pero eso no es muy importante, es algo teórico. Bien,
ángulo de una vuelta es aquel ángulo que mide 360. Bueno, si la vuelta completa está formada por 3 ángulos, la suma es 360, o si está formado por 5, también la suma es 360. ¿De niños? Esto es importante, ¿ah? Está en tu tarea. Ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor que 90. Matemáticamente se representa así, ¿no? Si el ángulo A es mayor que 0 y menor que 90 es un ángulo agudo. Profesor, un ejemplo, 60 es un ángulo agudo, ¿sí? Porque 60 es menor que 90 y mayor que 0. ¿De acuerdo? Y para terminar, el ángulo obtuso, ¿no? Es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90 y menor que 180 y tiene esa posición. Matemáticamente, si el ángulo es A, al ser obtuso, es mayor que 90 y menor que 180. 145, ¿será un ejemplo de ángulo obtuso? Sí, porque es menor que 180 y mayor que 90, ¿no? Jóvenes, esa es la teoría. Y si pueden imprimir, bacán, ¿ya? Y esa impresión no se copia ni esta clase grabada. Lo que sí se copia es el archivo con el logo del colegio que voy a enviar después. ¿Ya, niños? Estudien, por favor, y amor y pasa, y no vamos a quedar, ¿ya? Un abrazo.